Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Alejandro Rabinovich y en el episodio de hoy nos vamos a ocupar de un personaje clave de la Revolución en el Río de la Plata. Un nombre que, de manera errónea, muchas veces se asocia exclusivamente con la historia uruguaya, cuando en realidad tuvo un papel protagónico de ambos lados del río, siendo la referencia ineludible del período para todo el litoral. Nos estamos refiriendo desde ya a José Gervasio Artigas. Y para aprender un poco más sobre su figura, hemos cruzado el charco hasta Montevideo, donde vamos a tener el gusto de conversar con la historiadora Ana Frega, una de las principales especialistas de la temática, autora de Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista, Los Orientales en Armas y muchas otras obras fundamentales para conocer el problema de Artigas y su contexto. Ana, bienvenida al podcast y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Qué gusto estar acá en Montevideo con vos. Me alegro. Gusto mutuo. Bueno, Ana, empecemos a contarle a nuestros oyentes cómo podemos hacer un semblante de Artigas. Es un personaje nacido en 1764, es decir que obviamente se hace famoso de 1810 en adelante, pero ya para ese momento es un hombre hecho y derecho de 46, 47 años. ¿Qué es de su vida hasta ese momento? Bueno, yo diría que la vida de José Artigas corría por los carriles que se esperaba que corriera. Nació en una familia fundadora de Montevideo, hizo escuela de primeras letras y a los 14 años por ahí va a dedicarse más a tareas rurales, al campo y de allí, la zona de los territorios al este del río Uruguay era una zona fronteriza con Brasil. Las actividades de venta de cueros, de contrabando, el participar en las tolderías indígenas. Iba a asentarse en Santo Domingo Soriano por un tiempo, pero tomándolo como base para excursiones hacia otros lugares, sobre todo lugares de la frontera. O sea, ahí hay un primer como quiebre de lo que sería esa vida que se esperaba, ¿no? Que un descendiente de los primeros pobladores tuviera. ¿Y el padre de Artigas qué hacía? Bueno, el padre cabildante, el padre tenía, negocios ganaderos, y ahí, es en ese contexto, sobre fines del siglo XVIII, que se plantea, España necesita defender la frontera, es preciso establecer seguridad en la campaña y se crea, como existían en la frontera de Buenos Aires, el Cuerpo de Blandengues de Montevideo. Y ahí como que vuelve a ese rol que tenía o que era esperable que tuviera, incorporándose al Cuerpo de Blandengues, donde va a tener una carrera muy vertiginosa, pero con el tope de ascender a capitán, porque tenía un pasado, no tenía las mismas relaciones que podían tener otros, tampoco había ingresado al Cuerpo de Blandengues comprando el título de la plaza de ni la de cadete ni la de capitán, ninguna plaza, pero sí con una misión especial, que era conseguir gente para que integrara el Cuerpo de Blandengues. Y ahí lo que los historiadores han trabajado es que esas partidas sueltas, ese grupo de personas, que lo acompañaban
en ese trajinar de la frontera, en esa venta de cueros, de ganados y todo lo demás, bueno, que esas personas van a ser enganchadas también, o sea, algunas de esas personas enganchadas para integrar el cuerpo de Blandengues. En 1805 pide el retiro, se casa, se viene a Montevideo, ¿no? Sí, como para terminar con esas actividades. Pero claro, después vienen las invasiones inglesas, después viene la crisis de la monarquía española, la Junta de Montevideo, la revolución y todo lo que hubiera sido esa como vida tranquila que se le da la misión de, digamos, de estar en la guardia del Cordón. Cordón actualmente es un barrio que está integrado a la ciudad de Montevideo, pero que en aquel momento estaba fuera del recinto urbano. Bueno, ese cargo de integrante de la Guardia del Cordón, todo lo demás, que iba a ser ese carril tradicional de una persona que formaba parte de esas primeras familias, de las familias patricias de Montevideo, como que, digamos, cambia. Qué interesante, entonces, no conocía ese detalle. Él, justo antes del lío de las invasiones inglesas, él decide un poco como tranquilizar su vida de correrías en la campaña y asentar cabeza, casarse en Montevideo, tener una vida más calma, sin sospechar tal vez que lo que se venía, ¿no es cierto? Claro. Qué impresionante. Él estaba ya concluyendo una etapa de su vida y estaba disponible para otra, digamos. Ahora, cuando estallan las invasiones inglesas, ¿qué conocemos un poco? Sé que no tiene un rol demasiado destacado en la lucha contra los británicos. ¿Qué se sabe de ese momento? Bueno, la reconquista de Buenos Aires Sí. se organiza desde Montevideo. Claro. Independientemente de que las historiografías, sobre todo las de, digamos, un cierto tinte nacionalista, tienden a focalizar que, bueno, fue más en Buenos Aires, fue más en Montevideo, pero lo cierto es que la organización de la reconquista se hace inicia acá. Desde Montevideo. Liniers se escapa a Montevideo y acá organiza todo. Y se recurre a todas las fuerzas posibles. Claro. O sea, a las fuerzas que ya estaban incorporadas de manera regular en el servicio de las armas, como a las milicias que son convocadas para las armas. O sea que ahí tiene participación, después va a tener participación en la defensa de Montevideo, pero no dentro de Montevideo, sino fuera de Montevideo. Pero lo cierto es que digamos, esa efervescencia que se va generando también va a ir siendo acompañada por tertulias, por reuniones, por conversaciones, que bueno, que van poniendo en claro que las cosas ya no eran como antes y que la corona española no había podido defender el territorio. Hay que pensar que Montevideo, luego de casi un mes de asedio, el 3 de febrero de 1807 va a caer. Es tomada por la fuerza, por asalto. Entonces, lo que supone esto en destrucción de vidas, en destrucción de propiedades, y también van a prolongar su estadía en Montevideo hasta septiembre del año 7, porque el retiro de las fuerzas británicas de la ciudad corresponde a una de las tantas cláusulas cuando fracasa el segundo intento de tomar Buenos Aires a mediados del año 7. Claro. Pero digamos, en este cambio de situación, donde las fuerzas locales empiezan a cobrar como una mayor importancia, allí Artigas va a volver a algo que hacía antes de su casamiento y de su venida a Montevideo, porque dentro de del cuerpo de Blandengues, Artigas había participado de la idea de defender la frontera con colonos que fueran a su vez soldados, ¿no? Que estuvieran en condiciones de empuñar las armas para defenderla de los portugueses.
que había acompañado a Feliz de Azara en 1801, o sea, tenía una experiencia en ese tipo. El cuerpo de hacendados incluso hasta le daba un premio por la seguridad que establecía la campaña y demás. Bueno, en los años del 9, del 8, de fines del 8, del 9 fundamentalmente, comienzos del 10, va a estar nuevamente repartiendo tierras en las zonas fronterizas. O sea, como que ese proyecto de pasar a retiro, de establecerse con un cargo, pero era comandancia de la Guardia del Cordón, como que la situación también está... Lo trae de vuelta al ruedo. Lo trae a eso que venía haciendo durante tantos años y los puentes que había tejido con las personas, claro, que poblaban esa campaña. Cuando decís que estaba repartiendo tierras, ¿qué quiere decir eso concretamente? La idea de establecer una especie de cinturón humano que pudiera frenar el avance, el establecimiento de, digamos, luso-brasileños en el territorio. Lo que a veces muestran algunos planos, y hay uno de 1800, de comienzo del siglo XIX, que es muy interesante porque está mostrando lo que era la línea del Tratado de San Ildefonso de 1777 entre España y Portugal. Está mostrando la línea de 1801 cuando avanzaron sobre el territorio de las misiones llamadas orientales. Y después tiene otra franja de tierra que dice: lo ocupan los portugueses sin saber cómo ni por qué. O sea, como que avanzaron los portugueses. Hay un territorio ahí en disputa, claramente. Claro, y un territorio, comillas, vacío, porque no es que esté vacío de población humana, pero no tiene centros poblados, y sobre ese territorio iban avanzando las estancias luso-brasileñas. Entonces, la idea de repartir tierras en la frontera es de asentar pobladores en la zona de la frontera, que hagan la explotación de ganado y demás, pero que estén a la orden en caso de que se precisen, digamos, hombres en armas para defenderlo. Ahora, en 1808 viene el terremoto en la península. Napoleón Bonaparte invade España, la península española. Es la famosa abdicación de Bayona. Pone a su hermano como nuevo monarca español. Y se genera el movimiento juntista en la península, la revolución, digamos. Ahora bien, poco conocido tal vez en Argentina es que la primera junta en América se da justamente en Montevideo en 1808, capitaneada por Elío. ¿Y qué rol le toca jugar a Artigas en esa primera junta? ¿Él está en el campo repartiendo tierras o está en Montevideo? Sí, digamos, no lo puedo contestar con 100% de certeza, pero no participa o sea, en las fuentes no aparece directamente involucrado, sino que, porque sus fuerzas, los blandengues, no tienen su sede en Montevideo, claro, o sea, no están en Montevideo. Pero aparecen las milicias que se habían generado cuando las invasiones, como apoyando este movimiento que tiene, y esto me parece interesante señalarlo, que no tiene la unanimidad de posiciones, sino que más bien uno puede ver dentro de esa resolución que genera la creación de una junta, uno puede ver matices, puede ver grupos de interés que defienden cosas diferentes. Y se va a ver en ese movimiento quienes cuando plantean los derechos de los españoles europeos y los derechos de los españoles americanos como lo mismo, que empiezan a distanciarse de aquellos que están, proclamando la fidelidad al rey y demás. Porque también tenemos que pensar que luego de la reconquista de Buenos Aires, desde Montevideo se había enviado a Europa, a España, a reclamar privilegios, premios por esa participación en la reconquista. Así como del otro lado se había enviado a Juan Martín de Pueyrredón, si no me equivoco,
acá se había enviado un personaje que después va a tener una gran trayectoria también, que es Nicolás Herrera, acompañado de Manuel Pérez Balbás, a pedir cosas a la corona. Entonces, privilegios a cambio de la destacadísima actuación en la defensa de la corona. Claro. Que de todo eso que piden, lo que se les va a conceder es el título de muy fiel y reconquistadora y la posibilidad de lucir en su escudo de armas unas banderas que habían sido tomadas a las fuerzas británicas. Pero lo otro que estaban pidiendo tenía que ver con un consulado de comercio, tenía que ver con una extensión de la jurisdicción, tenía que ver con premios a los militares, a estos milicianos que habían participado en la guerra, y había contactos entre, este sector que está viendo que no se trata solamente de la defensa de ese rey que está prisionero, sino de la participación en la toma de decisiones. Y Nicolás Herrera se va a adjudicar el haber planteado que hubiera representación americana en la Junta de España. Se lo adjudica él, no estoy diciendo que realmente lo hizo o no, pero sí es cierto que él también defendió estos derechos americanos en las Cortes de Bayona, porque Nicolás Herrera también estuvo en la constitución de Napoleón hecha en Bayona. Pero entonces ya hay ese clima, un clima donde aparece también el carlotismo, ¿no? Es decir, Carlota Joaquina, la hermana del rey, esposa del príncipe regente de Portugal, que la corte entera se trasladó a Río de Janeiro, una corte europea instalada en América, y entonces va a haber, las fuentes cuentan que se van a realizar tertulias, incluso hay una entrevista a una sobrina de varios grados, que era, muy joven cuando esas tertulias, y ella cuenta la participación de los Artigas, de los Otorgué, de los Monterroso, ¿no? Así como que efectivamente había allí un clima de efervescencia que hablaba de un cambio, sin y cuando decís mucho más. Los Artigas, es porque hay otros miembros de la familia que tienen un rol destacado también, no es solamente José. Hermanos. Que son importantes en estas tertulias. No sabemos cuán importantes porque las fuentes son más indicios que una fuente, hecha y derecha. Pero esos indicios lo que nos marcan es la incorporación con peso de los temas políticos en espacios de sociabilidad, que antes de repente podían ser solamente para un baile, para una charla de otra naturaleza, ¿no? Ahora, estalla la Revolución de Mayo ya en Buenos Aires, en mayo de 1810, y cada actor tiene que tomar posición a favor o en contra. Y se da ese momento fascinante en el cual, aparentemente, en la banda oriental, hay muchos actores que están esperando para ver qué decide Artigas. Hay correspondencia de algunos oficiales españoles de la Marina que le dicen a sus superiores en la península: la campaña depende de tenerlo Artigas, ¿no? Como que tiene un capital acumulado en esos largos años de repartir tierras, de perseguir el contrabando, de organizar blandengues, que le es reconocido como una potencia probablemente decisiva en cuál va a ser el transcurso de la guerra y del posicionamiento de la región. Y se da automáticamente que Artigas se decide por la revolución, digamos, o hay algún momento de negociación en la cual hubiera sido posible que se alineara con otros sectores de la élite montevideana, de estos que me estás planteando, que discuten y debaten sobre qué posición tomar. Artigas trataron de acercarlo los partidarios de la regencia española. Incluso aún después de haber iniciado el liderazgo en el bando revolucionario, le siguieron mandando comisionados como para conversar y demás. En el primer momento de la revolución, cuando después de la misión de Juan José Paso a Montevideo, de tratar de que Montevideo apoye
a la Junta de Mayo, después del fracaso de un motín militar para cambiar la posición de Montevideo y apoyar la Junta de Mayo, después de eso como que empezó a prepararse y con mucho vínculo de un lado y de otro, a prepararse un levantamiento. Eso no impedía que figuras de gran relieve en la revolución, como José Artigas o como José Rondó, fueran enviados a distintas zonas de la banda oriental y occidental del río Uruguay a controlar los focos que se habían pronunciado en favor de la Revolución de Mayo. Así lo hace Rondó hasta que finalmente acuerda desertar, acuerda por dónde va a mandar la ropa, por dónde va a ir él, ¿no? Y también lo va a hacer Artigas. Alguien podría decir, bueno, Artigas hace su pronunciamiento de manera tardía, porque la deserción de Artigas es posterior al bando, a que se conozca el bando en que Francisco Javier de Lío, ya como virrey del Río de la Plata, declara la guerra a la Junta. O sea, es cuando esto se puede ir siguiendo, el inicio de la lucha armada, en el recorrido que va teniendo la proclama de Francisco Javier de Lío, como diciendo, bueno, acá se partieron las aguas, ya no pueden ser estas medias tintas, porque Artigas, lo que han comprobado quienes han investigado, y hay documentación en el archivo Artigas, así como está haciendo ese recorrido supuestamente para liquidar el apoyo a la revolución, en realidad está tejiendo redes para la revolución. Y cuando llega a Colonia la noticia del bando declarando la guerra, ahí se produce la deserción de Artigas. Cuando llega el bando, se difunde en Santo Domingo Soriano la declaración de la guerra, se inicia el grito de Ascencio, ¿no? O sea, como que se van juntando fuerzas, hablando con unos con otros, eso está bastante documentado, y Artigas participa de la revolución, y los españoles, y algunos no se dan cuenta del peso que tiene, pero otros sí se dan cuenta, ven que la incorporación de Artigas a la revolución es un parteaguas en las posibilidades que tiene la ciudad de Montevideo y el grupo de los regentistas. Claro. Y ahí se produce, bueno, de manera bastante vertiginosa el ascenso de Artigas en términos de ser la referencia de esa campaña en armas en la banda oriental. Durante un momento, obviamente eso es muy bien recibido para la élite revolucionaria porteña, pero de a poco de a poco bastante rápido en realidad, se van agriando las relaciones y se va a transformar de la Dalit de la revolución en la espina clavada en el costado de los porteños, ¿no? ¿Cómo se da ese distanciamiento? ¿A qué se debe? ¿Es algo abrupto? ¿Es algo que tiene que ver con cómo se reparte el poder, con cómo se organizan las fuerzas? ¿Cómo lo podrías caracterizar? Bueno, en 1811 yo diría que es el primer jalón en la división. Hay una carta que Artigas escribe desde el campamento del Daimán, el río Daimán sobre el río Uruguay, antes de cruzar el río, el ejército y las familias que lo acompañaban, en que marca esa división. Dice, el haber pactado el gobierno revolucionario de Buenos Aires con el gobierno realista de Montevideo, sin participación de quienes estaban peleando, quienes habían iniciado la guerra, eso es atarnos a las mismas cadenas, pero por parte de un gobierno popular. O sea, es muy dura la nota, ¿no? Compara el 28 de febrero, que es cuando se había producido el inicio de la lucha armada, con el 23 de octubre, siempre del año 1811, en que habían conocido la noticia de que pese a que se habían pronunciado en contra del armisticio, pese a que le habían dicho a los comisionados que venían de Buenos Aires,
bueno, llévense que se vaya Rondó, que se vayan todas las fuerzas, nosotros nos quedamos, levantamos el sitio, vamos a buscar una posición más favorable para aguantar lo que eran los portugueses que estaban invadiendo el territorio oriental. Bueno, eso se había desconocido y se había firmado el armisticio, ¿no? Entonces, claro. Se sienten traicionados. Eso es un momento muy fuerte. No se produce la ruptura definitiva. Artigas se lo nombra teniente gobernador de Yapeyú. Artigas empieza a salir, pero nunca va a Yapeyú. En realidad se instala cerca del otro lado de la banda oriental del Uruguay y moviliza la zona del litoral, ¿no? Y eso hasta en 1812, cuando se reinicia la guerra contra Montevideo. Bueno, ahí ya hay no solamente el apoyo de las familias que habían acompañado esa migración de familias, el éxodo, que la historiografía de fines del siglo XVIII le puso ese toque bíblico, dramático, pero sí, que no es no es una terminología de la época. Ahí ya tiene vínculos muy fuertes de un lado y del otro del Río de la Plata. Y lo que tenemos que pensar es que en el contexto de fines del año 12 y comienzos del año 13, es la primera vez en que ya Artigas va a ser declarado traidor y se va a poner preso a su cabeza. O sea, es antes de que se conforme el directorio. Ella en esta ocasión, e incluso hay un plan que Manuel de Zarratea intenta para asesinar a Artigas, y se va a producir un cambio, porque también se produce en octubre del 12 cambios en Buenos Aires. Digamos, es un proceso muy dinámico, pero creo que el primer punto que rompe los vínculos es la idea de la soberanía de los pueblos, ¿no? Que si la soberanía vuelve al pueblo, bueno, ellos, los orientales, son un pueblo y por lo tanto tienen derecho a decidir. Por supuesto, desde Buenos Aires en ese momento es catalogado como un anarquista, ni más ni menos. Ahora bien, a la historia él pasa, ya sus contemporáneos lo veían así, como un líder con características más populares, digamos, que la vertiente dominante de la revolución en Buenos Aires, con algunos contenidos sociales en sus proclamas, en sus iniciativas que eran vistos como disruptivos o peligrosos para el orden. ¿Qué nos podés decir de esa revolución más popular de Artigas, ¿no? ¿Qué contenidos tiene? Sí, yo creo que este particular liderazgo que Artigas va a ejercer tiene mucho de su experiencia, tiene mucho de esos puentes que ha tejido con gentes de distinta posición económica, con gentes, étnicamente distintas, y tal vez hay lo que ocurre en cualquier movimiento militar, que hay una muy delgada línea entre lo que puede ser el pillaje, ¿no? el robo, el pillaje, el saqueo, y una medida para abastecerse o para, ¿no? Es muy delgada y los excesos ocurren. Tal vez lo que y que en otros ejércitos también pasa. Capaz que lo que se ve en el caso de Artigas es que los temas de la ocupación de la tierra, de la explotación de los ganados, eran problemas que venían de muy atrás, y tal vez uno puede encontrar referencias de quienes a partir de la revolución, bueno, en esa tierra que durante el periodo colonial los habían desalojado, les quemaban los ranchos para que no volvieran a instalarse, con Artigas se podían quedar, ¿no? Es decir, algo como no necesariamente con una resolución, pero como que, por ejemplo, cuando vuelven en 1812 para incorporarse al sitio de Montevideo, bueno, ahí dicen, bueno, pero están viniendo, las personas que están viniendo
se piensan que son los dueños de los campos, porque son ellos los que pelearon para defenderlos, ¿no? O sea, como que ese empoderamiento, ¿no? Ese decir, bueno, nosotros somos los que tenemos el derecho y no los que acompañaron la revolución, digamos, al gobierno español y nos reprimieron. Los malos americanos. O sea, eso como que empieza a surgir y después se va a llegar al reglamento de tierras del el famoso reglamento provisorio, ¿no? Para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados del 10 de septiembre de 1815, que yo lo veo como un punto de equilibrio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque yo creo que la situación que se venía dando en 1815, ahora sí, desde enero, por primera vez, el gobierno artiguista tiene jurisdicción sobre el conjunto de esa provincia oriental que se ha creado formalmente en 1813. Entonces allí el cabildo en Montevideo, bueno, recibe las órdenes de que hay que poblar las estancias, de que hay que volver a fomentar la producción, porque de ahí sale el dinero para las armas, para los soldados, para todo. Y empieza a haber esta fricción, ¿no? Porque hubo algunos de ellos que compraron tierras a los españoles. Hubo otros que hacen de testaferro. Digamos, los negocios de la revolución son muy variados. Entonces se va a producir como una especie de ruptura en mayo de 1815 y el Montevideo, bueno, tiene que mandar gente a negociar. Ese es el origen de la exquisita pieza Diario de viaje de Montevideo a Paysandú de Dámaso Antonio Larrañaga, porque él es uno de los que tiene que ir a negociar. Pero claro, la situación, digamos, no llega a zanjarse totalmente, y está la orden de que si no pueblan las estancias, en tanto tiempo las van a perder. Y se hace una junta de hacendados en Montevideo y mandan a negociar. Entonces, cuando uno mira este reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, bueno, ahí uno encuentra textos que como que vienen en la dirección de lo que los hacendados planteaban. Ellos decían, no podemos ir a poblar porque no hay seguridad en la campaña. Nos van a robar, nos van a matar. Entonces allí hay toda una cobertura de ese aspecto. Después también se ponen límites a lo que sería una confiscación a los europeos, porque sí, se ordena. Exacto, se ordena, se fija quiénes son las autoridades que van a poder repartir las tierras. Interesante, Ana. Entonces, por eso creo que es un punto de equilibrio, porque cualquiera de las dos fuerzas piensa que si logra, digamos, un mayor poder, va a poder forzarlo en una dirección o lo va a poder forzar en otra dirección. Qué interesante. Y en paralelo a esta cuestión de las tierras, que es crucial, a esta cuestión de favorecer o resguardar los intereses de los más humildes, que está muy presente en el discurso artiguista, todo esto se articula ya de manera más regional en un discurso federal o confederal, del cual Artigas va a ser un representante importantísimo en un debate ya más político. Me interesa preguntarte por las influencias que puede tener Artigas, ¿no? No es una persona que estuvo leyendo, no hizo estudios en las universidades que había disponibles, estaba, me decías, desde los 14 años en la campaña. ¿De dónde saca él estas ideas federales con un tinte muy norteamericano, algunas de ellas? ¿Sabemos un poco más sobre sus influencias? ¿Quién es el que le baja línea o es él solo el que se arma esta ideología de combate? Sí, antes de contestar estrictamente esta pregunta, quería volver a una, y se relaciona con esta pregunta, quiero volver a un punto más del reglamento provisorio de 1815. Dale. Y que tiene que ver con la originalidad del reglamento. Yo creo que el reglamento no es original en cuanto a repartir tierras a los pobres en la frontera. Creo que el reglamento no es original en cuanto a confiscar los bienes de los enemigos. No. Pero hay una cláusula que tiene el reglamento
que señala que de esas tierras confiscadas se tenga en cuenta en el reparto que los más infelices serán los más privilegiados. Exacto. Que en consecuencia los negros libres, los ambos libres, los indios y los criollos pobres van a ser los más beneficiados. Eso como que marca una diferencia. Y ahí yo no puedo asegurar, pero es la pluma, por ejemplo, de José Monterroso, un fraile franciscano, apóstata para algunos, que se había formado en Córdoba y que, tiene no solamente un conocimiento, un saber de su formación, sino también una participación muy activa. Y cuando pensamos en las fuentes del pensamiento del artiguismo, yo creo que esas fuentes son múltiples, que beben distintas fuentes del cristianismo primitivo, ¿no? Esto de los más infelices, los más, del cristianismo primitivo, de la tradición española, porque también lo de la soberanía, los derechos de los pueblos, son elementos que están por allí, de los pensadores y de las experiencias revolucionarias. La Revolución Francesa, sin duda, pero también de la Revolución Angloamericana, porque hay un librito, dice una carta de Artigas, que tienen que conocer todos, y ahí se está refiriendo a una traducción de un venezolano de textos de Thomas Paine, ese personaje que dice que vivió todas las revoluciones, y también la Constitución de los Estados Unidos, pero los principios de la Confederación y también las constituciones estaduales, ¿no? de los distintos estados de Estados Unidos. Él tiene acceso a esos materiales. Y entonces ahí no necesariamente Artigas, pero quienes lo rodean pueden establecer elementos, porque lo que es interesante es que cuando viene una delegación estadounidense para ver cuál es la situación, porque se le ha pedido que se reconozca la independencia de las Provincias Unidas, ahí van a señalar que, conversando con Monterroso, lo que Monterroso señala, que la interpretación que hace es muy distinta y que ese federalismo que están planteando no es el federalismo no es que los delegados estadounidenses plantean o tienen, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es esa lectura, una apropiación propia, ¿no? de un pensamiento donde, la soberanía particular de los pueblos, una expresión que uno lo dice a los alumnos, y soberanía particular no les quiere decir nada, eso es particular. ¿Qué quiere decir, profe? Y pero esa soberanía particular de los pueblos es reconocer que no se trata solamente de, asumir poderes soberanos, sino que esos poderes soberanos retrovierten, vuelven, son asumidos por un conjunto de pueblos, y pueblos en plural, y cuando habla de pueblos no dice el pueblo oriental o el pueblo, entrerriano, sino que está hablando de los pueblos concretos. Sí, soriano. Santo Domingo Soriano. Entonces, ese tema es un tema que complica la propia adhesión de las élites que están con Artigas, y por supuesto que va a ser tildado de espíritu de provincianismo, de digregación, de anarquía, de todo, por quienes están planteando que la soberanía es única, es la de la nación, es indivisible, y los demás tienen que seguir ese curso. Y dentro del litoral también pensemos en que en el régimen español estaban los pueblos de castellanos y los pueblos de indios. Sí. Y plantear que los pueblos de indios tienen los mismos derechos que los pueblos de castellanos puede ser un problema. Entonces, para mí, el proyecto de soberanía particular de los pueblos, entendiendo los pueblos no solamente como una entidad
mayor, sino los pueblos concretos, están aludiendo a las contradicciones del régimen colonial. Porque cuando un pueblo hace sus instrucciones, ¿qué es lo que va a decir? Que no devuelve las tierras que se llevó fulano. No están pensando voy a integrar una sala de representantes o No, son los problemas concretos, materiales de esos distintos pueblos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y nos volvemos a encontrar para conversar un poco más sobre el ocaso de Artigas, su legado, su lugar en la historia de ambos márgenes del río Uruguay. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando acá con Ana Frega en Montevideo sobre la figura de Artigas y la revolución en el espacio litoral, y lo dejamos a Artigas ya como jefe consolidado de un espacio mucho más amplio que el de la Banda Oriental, la llamada Liga de los Pueblos Libres, en la cual Artigas es el protector de un espacio conformado por la Banda Oriental, por Entre Ríos, por Santa Fe, por Corrientes, por las Misiones, y que incluso en cierto momento, en 1815, hasta la provincia de Córdoba central, en el Río de la Plata, se suma a dicho espacio, con lo cual efectivamente Artigas se transforma en una potencia muy importante, pero lo curioso es que también es bastante vertiginoso la caída de este espacio y de su influencia, y todo tiene que ver o empieza con una invasión portuguesa que descalabra sus posiciones en la Banda Oriental. Contanos un poquito cómo empieza el comienzo del fin para Artigas y su proyecto. Sí, en 1815 se llega a la máxima extensión, pero de un sistema de pueblos libres que fue muy inestable y que dependía de alianzas a veces del gobernador con Artigas. No había un tejido, firme. Por otro lado, las provincias van a ser objeto de incursiones militares. O sea, Santa Fe, Raúl Fradkin ha hablado de las, no sé si 4 o más invasiones a Santa Fe. Y el caso de la frontera con Portugal, ya hay una nueva invasión. Una invasión que se sabe desde por lo menos enero de 1816 que va a ocurrir, porque tú no podés transportar fuerzas militares desde Portugal a Brasil, a Río, y desde Río hasta la provincia sin que nadie la vea, claro, ¿no? Cuando estás hablando de miles de efectivos. Entonces esto como que se empieza a saber, y se empieza a saber en un clima que el reglamento está mostrando que la orientación que la revolución puede tener no necesariamente es la que acompañan, que la prolongación de la guerra es un costo, y es un costo económico, es un costo en personas, pero también es un costo en el debilitamiento de ese poder patricio que se estaba planteando, y eso como que empieza a tener un correlato en buscar otras alianzas, ¿no? En 1815, cuando yo les comentaba esa división que se había dado al inicio del gobierno artiguista de la provincia, ahí había quedado muy claro que, y se lo van a decir con todas las letras, que lo que habían tenido que escoger era entre el orden que Artigas podía otorgar, ¿no? Porque controlaba las fuerzas militares, o el descalabro total. Entonces empieza como a cobrar fuerza la idea de buscar otra garantía al orden. Y esa otra garantía al orden puede ser, por ejemplo, las Provincias Unidas, a las que también
digamos, están interesadas, el gobierno de las Provincias Unidas, Congreso de Tucumán y demás, están interesados en incorporar Artigas porque de esa manera se podía acallar los movimientos de protesta que tenían dentro de las propias Provincias Unidas, ¿no? Porque estas provincias del litoral que tú mencionabas no participaron del Congreso de Tucumán. Entonces, estaban nucleadas en el Congreso de Oriente. En el Congreso de es Oriente. La otra versión de la revolución. Que en realidad es un congreso que fracasó porque se convocó para sellar esta confederación y terminó transformándose en, ¿cómo logramos negociar con Buenos Aires alguna salida, algún acuerdo, alguna cosa así? Entonces, es rápido. ¿Por qué? Ese descalabro que tú estás diciendo. Bueno, porque hay distintas fuerzas que podían ser enemigas, que podían no coincidir en la totalidad de sus objetivos, pero sí pueden tener la coincidencia en liquidar Artigas. Ahora, no fue tan rápido, porque fueron 3 años y medio. Sí, que resiste. O sea, eso también me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, porque era un ejército experimentado. Alguien dirá, bueno, pero no conocen el terreno. Había también fuerzas brasileñas que allí estaban peleando, pero el tipo de guerra, el apoyo, digamos, de la gente que se podía tener en la inteligencia, o sea, en conocer, ¿no? El abastecimiento, la correspondencia en eso es, digamos, muy interesante, de cómo al cuñado se le pide la carreta al otro que trae, ¿no? Y con eso van manteniendo, resistiendo. El famoso relato de los hermanos Robertson, ¿no? Que tienen la ocasión en la que lo visitan Artigas en el apogeo de su poder en purificación en el campamento y quedan maravillados de cómo él, sentadito en una cabeza de vaca, dicen, tiene todo el tiempo mensajeros que entran y salen a caballo y de ahí maneja un espacio tan enorme que es un territorio gigantesco con su carisma en buena medida, pero con estas relaciones que le permiten conocer palmo a palmo a las personas y al territorio. Sí, ese carisma ha sido reconocido muchas veces, el señalar, como decía Larrañaga, que Artigas conocía muy bien el corazón humano, o el decir que no se lo podía sorprender con razonamientos complicados porque él iba como a lo concreto. Pero esa resistencia a los portugueses va a prolongarse. Hay una campaña muy fuerte en el litoral del río Uruguay. Tomar Purificación es como un símbolo, sí, ¿no? Y eso va a ocurrir en el 18, que no se toma militarmente porque se abandona, ¿no? Es decir, estratégicamente se sabía cuándo venían y se abandonó el lugar. Pero de todas formas Montevideo seguía sitiado y la guerra se continuaba y no terminaba. Y allí la política del jefe de las fuerzas portuguesas, de Carlos Federico Lecor, va a ser lograr pactar, ¿no? Entonces allí lo que se va a dar es un acuerdo con los cabildos, un acuerdo con los jefes militares, una manera de explotar ese cansancio de la guerra que se estaba sintiendo. Y, uno de los puntales tal vez de esa política es la capitulación de Fructuoso Rivera y un conjunto de oficiales que lo acompañaban. Lo cual se duplica después en el litoral cuando le van soltando la mano sus aliados clave, en particular Pancho Ramírez, ¿no? Francisco Ramírez, que se da vuelta y lo deja prácticamente aislado a Artigas, sí, en un momento en el cual está presionado de todas partes y se exilia al Paraguay. Uh-huh. Y ahí te quería preguntar, porque exilios de líderes revolucionarios claves tuvimos varios en la región. Podemos pensar en el de San Martín, podemos pensar en el de Juan Manuel de Rosas después, pero son exilios a Europa
muy largos también, igual que el de Artigas, que va a durar 30 años, ¿no es cierto?, en Paraguay. Pero siempre se fantasea con su retorno. Lo difícil es que están del otro lado del Atlántico y entonces se dificulta enormemente. Ahora, Artigas, después de haber jugado un rol tan importante en la región con un arraigo popular tan fuerte, está acá nomás en el Paraguay y sin embargo no va a ser convocado, o al menos no conozco que se lo haya convocado para volver a participar de la vida política uruguaya a lo largo de esos 30 años. ¿Tiene que ver con que él asume que se jubila, digamos, de líder revolucionario, o encontrás otros motivos por los cuales él desaparece de la vida pública? Bueno, yo no creo que haya desaparecido de la vida pública, pero también tenemos que pensar que una cosa es el exilio y otra, digamos, el estar, digamos, prisionero, aunque el pueblo sea la prisión, que es lo que va, y a veces prisión concreta, que es lo que va a ocurrir con, digamos, Artigas. Artigas tenía vínculos con los sectores que se oponían a Gaspar Rodríguez de Francia y aspiraba a poder encontrar apoyos. Otra figura artiguista, comandante del regimiento o batallón de Pardos y Morenos, Gorgoño Aguiar, también ingresa, pero ellos van a ser, él va a ser tomado prisionero. O sea, como que no lo pensemos al estilo del exilio de San Martín. Okay. Va a estar, digamos, conducido a Curuguatí, una zona en la frontera, una zona de difícil acceso. Tal vez más aislada que Boulogne-sur-Mer. Seguramente. Y sobre todo también en 1840, cuando muere Francia, va a ser apresado porque se teme lo que va a hacer. De todas maneras, Artigas se lo convocó. ¿Quiénes lo convocan? ¿Quiénes lo convocan? Digo, va a haber intentos de convocarlo desde el rosismo y va a haber intentos de Rivera, concretamente, de convocarlo para el otro bando, ¿no? En la división de la Guerra Grande. De eso, tal vez lo más interesante va a ser la estadía de Artigas con su hijo, José María, a quien no había visto crecer, porque Rosalía, la esposa, había quedado en Montevideo, su suegra había quedado en Montevideo, pero no acepta nada, y después, bueno, tenemos versiones que nunca sabemos o sabremos cuán verdaderas son o no, porque otras figuras también lo visitan en Paraguay. Pero yo no diría, o sea, la comparación me parece que es diferente por el lugar y las circunstancias en las que está allí Artigas. Y ya para ir cerrando, Artigas es, sin ningún lugar a dudas, la figura del padre fundador de la República en Uruguay, pero esa construcción del lugar de su entronización en el panteón de la patria no fue instantánea ni tan sencilla, sino que durante un largo tiempo hay dudas sobre el papel que va a cumplir en la memoria histórica uruguaya. Contanos un poquito ese proceso de construcción del héroe, ya post-mortem, ¿no? Sí, yo les decía recién que no es que haya sido olvidado. Es cierto que como escribió José Pedro Barrán en 1825, cuando se produce el levantamiento contra el Imperio de Brasil, no es la figura de Artigas la que se nombra, ¿no? Si eso es cierto, ese capital político no se utiliza, pero 2 por 3 en la prensa aparecían algunas menciones. ¿Con nostalgia? Sí, y también, digamos, cuando José María, su hijo, pide las tierras, entonces dice, no, el padre no está muerto, y ahí se habla. O sea, como que hay ahí algo que está latente. Que está latente. Lo mismo con lo que tiene que ver con el tema de la tierra, los desalojos, ¿no? Hay referencias. Pero es cierto que va a ser digamos, Isidoro María hacia 1860 y en la zona de Entre Ríos, que va a publicar digamos, una biografía, y que hay intentos de recuperar
la figura de Artigas en la década de 1860, pero que no logran cuajar, y sí en 1860 se rescata el movimiento de La Valleja y se levanta eso. Pero en la década del 80 y bajo una dictadura militar es que va a tener como un rebrote. La historiografía uruguaya ha puesto el énfasis en que la figura de Artigas servía porque era alguien que no se había involucrado en la división de blancos y colorados, claro, que ocurrió después. Yo creo que yo no descarto 100% eso, pero creo que hay que mirarlo también desde otro lado, desde otra perspectiva, porque quien lo está reivindicando es un militar. Y un militar que cuando se vota un monumento a Artigas, a José Artigas, él va, durante su influencia. Pero votado el monumento por Artigas, Juan Manuel Blanes va a pintar un cuadro con la plana mayor del ejército. Y esa plana mayor se va a pintar en la Plaza de Independencia con un monumento inexistente. El monumento se va a inaugurar 40 años después, con un monumento inexistente en la Plaza de Independencia, donde uno ve una línea, ¿no? Como que Artigas tiene... Sí. Claro, ¿no? Así que Artigas está arriba, pero los que siguen el camino es esa revista militar que está poblando. Y en el siglo XX, o fines del siglo XIX, en el siglo XX, se va a empezar a tratar de adicionarle, porque en el caso de Artigas, más bien que son capas que se suman, se le va a tratar de ir adicionando cada vez con más fuerza el carácter civil. O sea, el carácter estadista, civil, o sea, despojarlo de ese elemento exclusivamente militar. Y va a ser, en la segunda mitad del siglo XX, y yo te diría que entre fines de los 50, pero sobre todo en la década de 1960, con una América Latina también muy convulsionada, en que va a aparecer esta idea de el líder social, radical, donde la revolución es estudiada como una revolución agraria, ¿no? Esa brillante obra de Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre. Entonces es como que se le adicionan capas, y también podríamos, si avanzamos en el tiempo, ver cómo esa figura va a ser tomada políticamente, usada políticamente por extremos, por derechas y por izquierdas, y cada uno va a tratar de inscribir su discurso durante la dictadura civil militar, que entre 1973 y 1985 estuvo en Uruguay. Allí se va a erigir el mausoleo a Artigas en la Plaza de Independencia, y es interesante leer el discurso del general que inauguró el monumento, donde, hilvanando frases de Artigas, está justificando el terrorismo de Estado, el Plan Cóndor, la destitución de los docentes, la pérdida de las libertades y demás. Es decir, en una, tal vez volviendo a esa imagen de Máximo Santos que mostraba al ejército. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, y a nuestros oyentes les decimos gracias por acompañarnos, y los esperamos la semana siguiente en un nuevo episodio de Historiar. Muchas gracias.